Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Vamos a tener el tema paganismo y cristianismo. Paganismo y cristianismo. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, paganismo y cristianismo. Buscamos nuestra Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén. En esta noche vamos a hacer un cambio muy importante en nuestro programa, en nuestra programación, por el tema que vamos a discutir, paganismo y cristianismo. Y vamos a tomar de base, aparte de la Escritura, la palabra de Dios, la noticia religiosa de esta noche, para la discusión de este tema tan interesante. Vamos a oír la noticia religiosa y de ahí partimos para nuestro tema paganismo y cristianismo. Sí, anglicanos intentan atraer miembros con brujería y paganismo. Cuando la cristianización anglosajona comenzó en Inglaterra alrededor del año 600, predominaban diferentes formas de paganismo, adoración hacia los espíritus de la naturaleza, incluyendo la enseñanza de los druidas, cultura de hechiceros celtas. Los primeros cristianos enseñaron que eran ceremonias satánicas y debían ser abandonadas. Aunque nunca se extinguió totalmente de la cultura inglesa, las prácticas paganas ahora parecen haber reencontrado su camino justamente dentro de la Iglesia cristiana. La Iglesia de Inglaterra, también conocida como la anglicana o episcopal, está tratando de reunir en un mismo culto a los cristianos paganos y a todas las personas que tengan interés en las cosas espirituales. Este sería un nuevo esfuerzo para frenar la pérdida constante de sus miembros. El liderazgo de la denominación está entrenando a pastores y obispos para crear una iglesia pagana donde el cristianismo está en el centro, según The Telegraph. Aunque no explica cómo se hace esto, el objetivo sería tratar de crear nuevas formas de adorar a Dios más adecuado para personas de creencias alternativas. El reverendo Steve Hollinghurst, teólogo e investigador de los nuevos movimientos religiosos, dijo que la intención es formular una exploración de la fe cristiana, lo que sería coherente con la cultura local. Para él, la cuestión es simple. Gran Bretaña ya no es un país cristiano, pero la espiritualidad es parte de la vida de muchas personas. Mi viaje espiritual comenzó en la adolescencia, cuando exploré todo tipo de religiones y espiritualidades alternativas antes de elegir el cristianismo como mi camino. Si Dios se ha hecho hombre en Jesús, no es solo para relacionarse con los seres humanos, sino también para transformar la creación. Entonces, el cristianismo debe ser relevante para todas las personas, dice Hollinghurst. La Church Mission Society, una agencia de la denominación que se encarga de la formación de los ministros, explicó que quiere abrir nuevos caminos y espera ver a todas las personas que tengan interés en temas espirituales que se alineen con el cristianismo. Andrea Campenale, uno de los responsables del programa, explica: hoy en día la gente quiere sentir algo
Quiero tener una nueva experiencia. Vivimos en una Inglaterra donde hay un enfoque muy individualista. Creo que se puede iniciar otro diálogo con la sociedad. El Reino Unido es el país europeo donde el Islam tiene una de las tasas más altas de crecimiento y el movimiento neoateísta de Richard Dawkins es cada vez más popular. Una reciente encuesta realizada por el YouGov muestra que solo el 25% de la generación Y, o sea, menores de 35 años, dicen que creen en Dios, mientras que el 38% dice no creer. Solo el 10% de ellos participan en un culto religioso al menos una vez al mes. Por otra parte, el 41% de los encuestados cree que la religión causó más daño que bien al mundo. Solo el 12% de ellos están afiliados a la Iglesia de Inglaterra. Paganismo, nuevos caminos, nueva espiritualidad, la mortandad del cristianismo. Cuando hablamos de paganismo dentro de la Iglesia, hablamos de prácticas, visiones espirituales que responden al mundo de la magia, el mundo de la brujería, el mundo de las prácticas esotéricas que son contrarias a la voz de Dios en la Escritura. Muchas veces vienen muy disfrazadas, posiblemente con alguna espiritualidad adornada de 5 textos mal interpretados. Hace poco me hablaron de una iglesia que iba a una región y hacía una cartografía del lugar. Básicamente hacían un triángulo del lugar donde iban a predicar, y en ese lugar donde iban a predicar reprendían dizque los demonios para poder predicar. Eso viene del paganismo. El concepto de cartografías, de mover lugares, ¿verdad? De designar lugares como si usted tuviera el poder sobre ellos, viene sencillamente de la brujería. Hablar de heredar demonios, hablar de mover cosas, es parte integral del paganismo que va entrando en la Iglesia de Cristo. Por ejemplo, Lauren Astres, una sacerdotisa cristiana, entre comillas, en la Catedral Episcopal La Gracia en San Francisco, conoce una ruta segura hacia la vida espiritual futurista. Astres descubrió el laberinto a través de su amiga Jean Houston. Jean Houston, ¿sabe quién es? Jean Houston es la canalizadora espiritual de Hillary Clinton cuando estaba en la Casa Blanca. Este laberinto circular se usó en las tradiciones paganas, griegas y egipcias, indígenas norteamericanas, lo que se conoce como la rueda medicinal y tántrica hindú. Caminar por el laberinto, como enseña esta sacerdotisa de la Iglesia Episcopal La Gracia en San Francisco, caminar por el laberinto le ayudó a esta a perder el sentido de dirección y del mundo exterior, y encontró cómo aquietar su mente para la contemplación mística y un sentimiento de plenitud. Porque no solamente es paganismo dentro de la Iglesia, es también, hermanos, impíos inconversos que están en los puestos de enseñanza y en los púlpitos de predicación. La visualización que se ve en muchas iglesias, la materialización, son conceptos que vienen de la brujería. Y creemos que podemos controlar a Dios mediante todas esas enseñanzas falsas, todos esos conceptos equivocados. Por ejemplo, hay otro ejemplo, la Universidad Luterana del Pacífico fue la anfitriona de la 6ª Conferencia Internacional de la Sociedad de Estudios Budistas Cristianos,
en agosto del 2000. 170 eruditos discutieron durante una semana el tema budismo, cristianismo y la sanidad global. Tal unión, como dice aquí el autor, el doctor Peter Jones, tal unión elimina del cristianismo aquello que le es esencial, la autorrevelación de Dios como creador y redentor, separado de la creación, y deja el ateísmo espiritual del budismo virtualmente intacto. Y cerramos la cita. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre que el paganismo poco a poco se va introduciendo en las iglesias, en los seminarios, en las universidades cristianas? ¿Por qué poco a poco el cristianismo, que debe ser afirmación de la verdad, también está insertado de mediocres, predicadores que lo que hacen es repetir y repetir, sin una profundidad? Conozco uno que cada vez que toma el micrófono una vez al año, lo que habla nada más es de Hitler, de Mussolini, mas no sabe ningún otro tema, sino esos temas. Y siempre haciendo analogías totalmente empobrecidas. Lo que hace es que el cristianismo sea visto como algo ridículo. ¿Por qué el paganismo avanza en nuestras iglesias? ¿Por qué hay iglesias que dicen ser iglesias históricas, por ejemplo, que para introducir el feminismo en esas iglesias presentan a Dios como padre y madre y le ponen el nombre de diosa y le llaman la diosa Sofía? ¿Por qué buscan reuniones de mujeres para que ellos glorifiquen a la diosa Sofía, que es la parte femenina de Dios? ¿De dónde viene todo ese paganismo? Pues hermanos, queremos indicarle, número uno, que el paganismo nunca murió. El paganismo siempre estuvo latente, porque es parte integral de la naturaleza caída del hombre. Y es enemigo de Dios y de la revelación por naturaleza. En ese sentido, el cristianismo tenía que estar siempre en vela, con la palabra de Dios de frente, pero cuando la palabra de Dios fue dejada a un lado, los cuentos de hadas empezaron a introducirse. Lo que dice aquí Pedro, herejías encubiertas, con matices de espiritualidad, con matices de la famosa guerra espiritual, que es solamente una mentira pagana dentro de nuestras congregaciones, con fórmulas mágicas, con lecturas prácticamente de cartas, cuando nuestra base tiene que ser la Escritura. Por lo tanto, el paganismo siempre estuvo presente y buscaba la forma de introducirse nuevamente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y segundo, ¿cómo logra introducirse nuevamente en el cuerpo de Cristo? Ahí tenemos dos avenidas. Número uno, el liberalismo teológico empezó a negar la suficiencia de las Escrituras y la historicidad de las Escrituras. Por lo tanto, buscaba y logra matar la espiritualidad bíblica en nuestras iglesias. Al lograr matar la espiritualidad bíblica en nuestras iglesias, los seres humanos que pertenecían a esas congregaciones empezaron a buscar otra espiritualidad, otra forma, hermanos, de adorar a Dios, que estuviera lejana de lo que nos dice la Escritura. Y empezaron a crearse capellanías multireligiosas. Por ejemplo, en la Universidad de Wesley se creó la capellanía multirreligiosa y ha sido considerada una revolución espiritual en el campus. Y esta revolución sucede a nivel nacional. Son los muchos caminos hacia Dios que la Iglesia de Cristo debiera abrazar. Ya Cristo no es presentado como el único camino a Dios, y muchas veces las instituciones misioneras de muchas de nuestras iglesias
son instituciones más bien para enviar trabajadores sociales a los campos misioneros y no enfrentarlos con el problema básico que tiene el ser humano, que es que está muerto delante de Dios y tiene que arrepentirse de sus pecados. Y en ese sentido se está buscando crear una utopía religiosa en el cual el cristianismo verdadero quede fuera y las iglesias se conviertan más bien, ¿verdad?, en esos voceros de una nueva religión global que atraerá todas las ideas religiosas bajo una unidad en la cual el cristianismo bíblico, vuelvo a repetir, será extirpado. Hablamos de poderes que la iglesia prácticamente le tiene que tener miedo. Posesiones demoníacas de cristianos. Como si Satanás tuviera más poder que Dios. Parte integral de ese paganismo. Hablamos también, hermanos, como dije anteriormente, de visualizaciones. Hablamos también, hermanos, prácticamente que la espiritualidad se tiene que basar en conceptos alejanos, muy lejanos, de la Escritura. Sepa lo siguiente, la noticia que leímos como base es que la iglesia episcopal, la iglesia anglicana de Inglaterra, había perdido tantos miembros que buscaba traerlos ahora con brujería y paganismo, haciendo una diversidad religiosa dentro de la iglesia anglicana. Pero ¿y por qué han perdido tantos miembros? ¿Por qué? Ahí tenemos la segunda razón de todo este paganismo. Número uno fue el liberalismo teológico. Pero la segunda razón para que este liberalismo, para que este paganismo entrara en nuestras iglesias, es negar la suficiencia de las Escrituras. Y negar la espiritualidad bíblica. Para buscar satisfacciones personales y espectáculos dominicales. Ya muchas iglesias no son iglesias que la gente va a adorar a Dios. Son más bien centros de paganismo y de diversión continua, donde esperamos cada domingo qué nuevo payaso está en ese lugar. Y qué nueva verdad descubrió y nos quiere traer. Y seguimos con esa falsa predicación y ese paganismo. Y creemos que esa es la verdadera espiritualidad. Y veo disque predicadores tergiversando los textos bíblicos y descubriendo grandes verdades ocultas como un gnosticismo moderno que 2000 años la iglesia no las vio hasta que llegó ese predicador. Y cuando hablamos de verdades ocultas y de espíritus territoriales y de toda esa brujería, creamos una falsa espiritualidad que no está acorde con lo que la Biblia nos enseña. ¿Y qué hacemos? Poco a poco otras enseñanzas van entrando. La moral en nuestras iglesias empieza a ser cuestionada. Porque si ya la Escritura no es nuestra única regla de fe y conducta, y el paganismo es el que reina, poco a poco entra una espiritualidad gay, una espiritualidad lésbica. Y por eso ya usted ve en las páginas de internet cristianos gay, cristianas lésbicas, que experimentan una espiritualidad mediante su relación totalmente contraria a la palabra de Dios. Porque es la entrada del paganismo en nuestras iglesias. Pastores con discursos leguleyos, confusos, que no quieren condenar
una vida homosexual, una vida lésbica. Quieren ser personas muy amables y aceptados por el mundo, pero al mismo tiempo no quieren perder su cheque del 15 y 30. Y por lo tanto a sus congregaciones le esconden, como dice Pedro, vuelvo a repetir, herejías encubiertas, y viven de ese dinero negando la eficacia de las Escrituras. Y por eso yo siempre le exhorto a ustedes, hermanos que me escuchan, sábado tras sábado, que vaya donde su pastor y le pregunte directamente lo que cree. Y cuando vea que el discurso es muy medio leguleyo, pregunte directamente. Oiga, y si no hace conforme a la Escritura, salga de allí, porque está en un culto totalmente pagano. Hace unos años atrás, una denominación histórica en los Estados Unidos tenía su asamblea general, y su asamblea general comenzó con una oración indígena. Y ese indio que estaba allí, ¿verdad? Ese aborigen, también prendió fuego y humo. Una denominación histórica para iniciar la asamblea general de esa denominación. Paganismo. Paganismo dentro de la Iglesia de Cristo. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Hay demasiadas preguntas hoy, hermanos, y voy a tener que escoger algunas, porque son muchas. Aquí tengo una del hermano Johnny Marrero, de San Juan. Pido oración por salud, pero dice que hay un pastor que dice que el Papa es el anticristo, pero antes decía que era Gorbachev. Hermano, perdona que me ría, para que usted vea pues que él no sabe ni lo que está hablando, porque si usted va a estar saltando de anticristo en anticristo, como le conviene, pues usted no sabe ni lo que está hablando. Los reformadores siempre enseñaron que el papado era el anticristo, el papado, no un hombre en particular, sino la organización del papado, un anticristo. Pero si usted está brincando aparte que eso es una práctica, mire, estar buscando al anticristo ha sido una práctica tan burda. Y yo me acuerdo aquí había un señor que tenía una estación de radio que cuando estaba Ronald Reagan en el poder decía Ronald Wilson Reagan 666, ahí te lo dejo, decía él. ¿Y qué quería decir con eso? ¿Qué quería dar a entender con eso? Y siempre están con esa práctica de buscar el anticristo. Mire, esa no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es darle toda la gloria a Dios y buscar las almas perdidas y estar en ese esfuerzo peregrino de identificar el anticristo. Y este es un ejemplo de la persona que lo hace. Es un ignorante que no sabe ni la hora que es. Muy bien, tengo una pregunta de la hermana Aurora Carolina, un poquito difícil de contestar porque me da 2 versículos bíblicos donde la Biblia nos habla de que Dios oye a los suyos y nos pide decir que si Dios oye las oraciones del Papa. Y es hacer un juicio, ¿verdad? Yo solamente sé lo siguiente. Y usted concluye, hermana, y los que me escuchan. Número 1, el Papa no es el vicario de Cristo, ¿oyó? Ni tampoco es la cabeza de la Iglesia de Cristo. Y aquellos que ellos honran como la siempre Virgen María, no es correcto su interpretación sobre la Virgen María. Y su concepto de la misa de sacrificio incruento es idolatría. Por lo tanto, usted llega a su conclusión sobre eso. Tengo otra pregunta del hermano José Pérez de Santurce, que le usa una cruz y me critican diciendo que la cruz es paganismo. ¿Eso es verdad? Pues claro que no es verdad. Eso es un disparate. Lo que pasa es que hay un librito por ahí que se llama Babilonia, Misterios Religiosos, que tiene algunas verdades, pero tiene otros disparates, hermanos. Oiga, que cubren todo el continente americano, del tamaño de los disparates que tiene. Y uno de los disparates que tiene es que compara la cruz con el símbolo de Tamuz, un dios pagano. Oiga, porque haya coincidencias de símbolo, no significa que haya coincidencias de ideas, ¿oyó? Y porque Tamuz tiene un símbolo parecido a la cruz cristiana,
no significa que la cruz cristiana sea pagana. Eso es un acto de ignorancia, porque no hay una correspondencia histórica. Se lo digo yo, que soy profesor de humanidades, ¿oyó? No hay una correspondencia histórica. Y por no haber una correspondencia histórica, no hay una relación, usted no puede decir que la cruz es pagana. Todo lo contrario, la evidencia histórica nos dice que desde antiguamente, muy antiguo, ya para el siglo II y III, la iglesia cristiana utilizaba la cruz como un símbolo de la fe cristiana. Y la iglesia cristiana usó muchos símbolos, usó el pez también. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con esas formas de interpretar. Tengo aquí del hermano Ángel Ortiz de Caguas, un saludo, que explique si el árbol de Navidad es un símbolo pagano. Pues lamentablemente, hermano, es una explicación larga, pero yo de entrada le voy a decir lo siguiente. Hay muchas tradiciones del origen del árbol de Navidad. Una de ellas dice que Martín Lutero fue el creador del árbol de Navidad, porque en una ocasión Martín Lutero salió al campo en Alemania en invierno y vio un árbol, ¿verdad?, iluminado, ¿verdad?, por el sol, que tenía todas esas copas de nieve, y le maravilló tanto que fue a la casa, cortó un árbol y lo adornó, y se cree que es el origen del árbol de Navidad. Pero la pregunta que yo le quiero hacer a usted es la siguiente, ¿verdad?, y a los hermanos que me escuchan. ¿Quién pone un árbol de Navidad en su casa pensando en dioses paganos? Nadie. Mire, si fuera por eso, usted no puede decir salud. ¿Tú sabes por qué se decía salud cuando alguien estornudaba? Era una práctica pagana. ¿Por qué? Porque creían que el alma se te salía cuando tú estornudabas. Y por eso es salud. Entonces usted no puede decir salud porque era también pagano. Ay, mire, por favor, vamos a madurar. Vamos a crecer. Vamos a profundizar en lo que es verdaderamente pagano y se introduce en la iglesia de Cristo. Y vamos a dejarnos de esas tonterías del árbol de Navidad, de la cruz, de decir salud, todas esas cosas, ¿oyó? Por cierto, yo no sé quién tiene campanitas de cristal o esas campanas, ¿verdad? De cualquier, ahora las hacen de madera, ¿verdad?, cuando el viento le da. Y yo no sé si usted sabe, ¿verdad?, no sé, que esa práctica de explotar, hacer mucho ruido en despedida de año, también eran prácticas que vienen del paganismo. Porque mediante hacer mucho ruido usted alejaba a los espíritus. ¿Y quién piensa en eso? Cuando explotan unas porqueritas de esas por ahí en despedida de año, hermano. ¿Y usted cree que por eso? No, vamos a ser más profundos, hermano. Vamos a pasar de esa etapa de ignorancia, de infantilidad espiritual, y vamos a ver los verdaderos issues dentro de nuestras iglesias. Como la iglesia anglicana, que está abriendo sus puertas al paganismo, a la práctica de la Wicca, de la brujería, la visualización. Eso de que usted le tiene que pedir al Señor específicamente, ¿verdad? Oiga, específicamente lo que usted tiene que pedir, porque si no, pues Dios le da otra cosa, como si el Dios de nosotros tuviera, yo no sé qué, algún problema de aprendizaje. Eso viene del paganismo. Eso sí es paganismo. Y es reducir a Dios a un ser humano endeble. Y el paganismo, alguien me pregunta aquí que expliquemos lo que es el paganismo. Mire, el paganismo es todas esas prácticas esotéricas y mágicas que veían era adoración a la naturaleza, y veían en la naturaleza poderes. Viene también del animismo. Nuestros indios eran animistas. ¿Por qué? Porque creían que el árbol tenía un espíritu, que las piedras tenían espíritu. Y eso crea un paganismo, porque algunos adoraban la naturaleza, creían en los poderes de la naturaleza, pero también buscaban, y esto es muy importante, que el hombre controlara la naturaleza. De ahí vienen los magos y las brujas. Eran personas que controlaban la naturaleza. Entonces esos conceptos de controlar la naturaleza se introducen en el cristianismo por medio de ¿qué? De espíritus regionales, de hacer cartografías, de todas esas predicaciones en las que usted necesita fórmulas específicas para sacar demonios,
para evitar heredar demonios. Todo eso es práctica de brujería. ¿Oyó? En nuestras iglesias de paganismo. Pero vamos a profundizar. Usted compra una casa y le pide a alguien, mira, ve a casa para que unjan mi casa. Oye, ¿qué diferencia hay eso con Roma? Cuando el sacerdote va, ¿verdad? Y con agua bendita y le echa a los sitios agua bendita. Ninguna, hermano. ¿Qué usted va a lograr? Dígame, ¿qué usted va a lograr? Con eso de que ungir la casa, dígame, ¿qué usted va a lograr? Que usted tire una línea de aceite y de ahí no pasan los demonios. Eso es paganismo. O Dios no controla todas las cosas. O Dios es manco, el Dios que nosotros servimos es manco. O el Dios que nosotros, dice la Biblia, que la tierra tiembla delante de Él. Lo va a controlar 5 humanitos aquí y 13 demonios totalmente ya condenados. ¿Qué pasa en este país? No, mi hermanito, no. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura, la palabra de Dios. La única regla de fe y conducta. Cristo venció la muerte y puso en vergüenza a los principados y potestades, y en su ministerio público ató a Satanás y lo derrotó. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Pero hasta que no entendamos eso, vamos a seguir con ese paganismo y esos miedos y ese simbolismo pagano y todas esas herejías. Y entonces se van introduciendo también en nuestra moral y empezamos a ver otro tipo de espiritualidad que no es la espiritualidad bíblica. Y creemos que podemos comprar a Dios como hacen los paganos, ¿oyó? Y los paganos hacen sus sacrificios para comprar a sus dioses, y nosotros venimos y hacemos nuestros sacrificios para comprar a Dios en todo momento. ¿Oyó? Y en ese sentido, tenemos que tener estas cosas claras. Y hasta que no entendamos que también lo que es un símbolo y un cumplimiento, una promesa y un cumplimiento, vamos a confundir las cosas como paganismo. Por ejemplo, cuando el ángel de la muerte iba a bajar en Egipto, que Dios le dijo a los israelitas que sacrificaran un cordero y los dinteles de la puerta que pusieran sangre, ¿verdad? ¿Y por qué el ángel no entraba a esas casas? Porque esa sangre simbolizaba el cordero, Dios, que iba a morir por nosotros. En la sangre en sí no había nada. La eficacia de esa sangre estaba en el sacrificio futuro. Eso nada tiene que ver con brujería. La brujería le dice a usted que las fórmulas que ellos tienen la eficacia. La Biblia nos dice a nosotros que la eficacia de los símbolos pasados estaban en el Gólgota. En el Gólgota. ¿Oyó? Así que el que venga con interpretaciones aquí paganas sobre esos símbolos no sabe de lo que habla. Y por cierto, le exhorto a que entre a estudiar. Así que vamos a tener las cosas claras y vamos a ver que las prácticas de paganismo sean extirpadas en nuestras iglesias. Y que la literatura que se publica por ahí, que es lo único que se publica en español, que los editoriales cristianos lo que buscan es ganar dinero más que educar a la gente. Por ejemplo, un librito que hace muchos años se publicó, que yo critiqué aquí mucho, La Cuarta Dimensión, puro paganismo budista. ¿Quién cree en esa cuarta dimensión? Que la Biblia no habla en ningún sitio de eso. Los budistas. Eso viene del budismo. Y es puro paganismo. Que todos accesan a esa cuarta dimensión. Eso es un concepto de espiritualidad unista, pagana, contraria a la que dice la Escritura. Y todo aquel que crea que eso existe, vive en ese mundo de paganismo, hundido en ese mundo de paganismo. Por lo tanto, tenemos que estar firmes, hermanos, viendo que ese paganismo no sigue avanzando. Como dije anteriormente, ¿verdad?
el liberalismo, negar la Escritura, la palabra de Dios, enfatizar en esa palabra que es eterna, debe estar clara en nuestras vidas, debe estar presente en nuestra existencia cristiana, esa palabra que no se equivoca, porque esa palabra es un antídoto al paganismo, un antídoto a todas esas enseñanzas falsas. Pero cuando negamos la eficacia de esa palabra, abrimos la puerta a todas estas enseñanzas. Y vemos iglesias históricas que inauguran su asamblea general con prácticas de chamanismo indígena. ¿O creemos que podemos triangular, hacer una cartografía y triangular un lugar para dominar los demonios? Y la gente se cree eso, y oran allí y triangulan el lugar. Mire, tomamos este lugar y todo, y reprendemos a todos los demonios. Y cuando se van, siguen en el mismo triángulo que hicieron. Siguen los mismos adulterios, asesinatos y todo. ¿Por qué? Porque eso es paganismo. Y es un concepto de que el hombre tiene poder sobre la naturaleza. Y por eso, la brujería, lo que se llama hoy visualizar, eso de visualizar para que usted materialice las cosas, que he oído muchos cristianos hablar de visualizar, no, visualiza la cosa para que se materialice. Eso es lo que se llamaba antes brujería, ocultismo. Por ahora tiene un nombre bien bonito, visualizar. Ese es el nombre que tiene ahora. Y a todo el mundo le suena tan bonito visualizar, pero eso es brujería. Porque no importa lo que usted visualice. Si Dios dice que no, eso no. ¿Oyó? Y se acabó. Y viene del concepto básico del paganismo, de tener poder sobre la naturaleza. ¿Qué hacían los brujos? Tener poder sobre la naturaleza. Ellos creían, ¿verdad? Y la gente boba se lo creía, que ellos tenían poder sobre la naturaleza y podían mandar maldiciones. El concepto de maldiciones que yo oigo por ahí por el cristianismo, eso es brujería. ¿Oyó? No confunda las consecuencias del pecado en las generaciones. Por ejemplo, si usted tiene un padre alcohólico y de momento el hijo le sale alcohólico y después el otro hijo de él sale alcohólico, pues claro, eso es parte de eso, no es una maldición, esas son las consecuencias del pecado, hermano. Ahora, cuando hablamos de maldiciones generacionales, hablamos de paganismo y brujería. Y cuando hablamos de romper esas maldiciones, hemos vuelto al paganismo. Hemos violentado la Escritura. Pero eso no es así. Así que, en esta noche, hemos querido traer este mensaje de cristianismo y paganismo para que entendamos muy bien a qué nos estamos enfrentando. Y qué fuerzas quieren destruir la iglesia de Cristo. Y cómo se introducen las iglesias históricas, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana. Cómo se unen en otras iglesias que no son tan históricas, pero que están con eso de maldiciones y todas esas cosas que es brujería pura. Y que volvamos a la luz de la palabra de Dios. La única regla de fe y conducta. Amigo y amiga que me escucha, en esta hora en la cual nuestro Dios reina, yo le pido a nuestro Dios, en el nombre de Jesús, que bendiga tu hogar, bendiga tu vida, bendiga tu familia y que la paz de Cristo esté sobre ti. Dios te bendiga.